El pecado simplemente significa no seguir la ley de Dios. La ley de Dios se resume en los 10 mandamientos, que se centran en amar a Dios o amar a tu prójimo. El primer mandamiento dice adorar a Dios y no tener otros dioses aparte de Él. Así que, obviamente, la falta de fe es un pecado porque no puedes adorar a Dios si no crees en Él. El miedo existencial también es un pecado porque significa que no estás confiando en Dios, lo cual es una forma de no adorar a Dios, ya que la fe implica confianza. Pero necesitamos aclarar que estamos hablando de miedo existencial. Obviamente, si un oso te está persiguiendo, hay un tipo de miedo que puede ayudarte a preservarte. Pero si estás preocupado por cómo irá tu vida, eso significa que no estás confiando en el plan de Dios para ti. Por eso Jesús dice que no te preocupes por tu vida, porque Dios se preocupa por ti. Además, si solo debemos adorar a Dios, entonces la autoadmiración es un pecado, lo que abarca muchas otras cosas como el orgullo, el egoísmo y el narcisismo. La razón por la que no debemos adorarnos a nosotros mismos es porque somos pecadores, pero Dios es perfecto. El segundo mandamiento dice que no hagas ídolos ni dioses falsos. Por supuesto, esto significa no hacer un becerro de oro y adorarlo literalmente. Pero la idolatría se extiende más allá de eso. Porque no todos los ídolos están hechos con manos humanas. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Muchos de ellos se crean en nuestros corazones. Por ejemplo, si amamos el dinero, el estatus social y el sexo hasta el punto de obtener nuestro sentido de la vida de esas cosas, eso también es idolatría. No está mal desear esas cosas en general. Pero como dijo el pastor cristiano Tim Keller, la idolatría es convertir las cosas buenas en cosas últimas. Otra forma de idolatría es adorar a Dios de la manera incorrecta. Aún sería incorrecto adorar a un becerro de oro incluso si dijéramos que lo estábamos haciendo en nombre de Dios. Como Dios decide cómo quiere ser adorado, no podemos adorar a Dios de la manera que queramos. Además, dado que el segundo mandamiento dice que no debemos adorar ninguna imagen tallada, muchos cristianos creen que no debemos hacer imágenes de Dios en absoluto para evitar la tentación de adorarlas. El tercer mandamiento es no usar el nombre de Dios en vano, porque hacerlo es blasfemia. La razón por la que la blasfemia es tan grave es porque el nombre de Dios es sagrado y debe ser visto como digno de respeto. Por eso es incorrecto usar el nombre de Dios como una palabrota o una expresión casual, porque no es usar el nombre de Dios de manera sagrada y respetuosa. Sin embargo, también es incorrecto hacer chistes sobre Dios. Y aquí está la razón. Según cualquier cultura, la única cosa sobre la que no se puede hacer chistes es sobre lo sagrado. Según nuestra cultura, una de las peores cosas es hacer una broma racista o sexista. La razón por la que nuestra cultura es tan sensible a eso es porque ve la igualdad como algo sagrado, y por eso no se permite bromear sobre nada que ofenda a eso. Así que si vemos el nombre de Dios como sagrado, no deberíamos bromear sobre el nombre de Dios tampoco. Porque en cualquier cultura, no se puede hacer chistes sobre cosas sagradas. Hay varias otras formas de usar mal el nombre de Dios. Hacer el mal en nombre de Dios es uno de los peores pecados porque hace que el nombre de Dios se asocie con el mal en lugar de con el bien. También es un gran pecado usar a Dios para ganancia egoísta, como muchos predicadores del Evangelio de Prosperidad cuyas iglesias son solo un gran fraude de dinero. Y personalmente creo que la estupidez en nombre de Dios, como usar la Biblia para defender teorías absurdas como la de la tierra plana, también es una forma de blasfemia porque hace que el cristianismo se asocie con cosas estúpidas. El cuarto mandamiento es recordar el día de reposo, y el día de reposo es un día de cada 7 que está separado y dedicado al Señor. La forma más básica de observar el día de reposo es asistir a la iglesia el domingo, por lo que saltarse la iglesia sin una buena excusa es una violación del cuarto mandamiento. También se nos dice que descansemos en el día de reposo. Y curiosamente, la pereza es una versión de romper el mandamiento de restaurar. ¿Cómo tiene sentido eso? Bueno, una persona sabia dijo una vez, nadie está realmente demasiado ocupado. Si le importa, hará tiempo. Así que si nos importa hacer tiempo para Dios y descansar el domingo, haremos nuestro trabajo en los otros días de la semana. El quinto mandamiento es honrar y respetar a tus padres. Hermano, ¿qué pasa si mis padres tienen problemas? No importa. Todos somos pecadores.
Aún así, debes respetarlos. Porque Dios ha establecido autoridades terrenales como los padres y el gobierno, y por lo tanto es un pecado desobedecer cualquiera de esas cosas. Sí, ambas autoridades son imperfectas en muchos aspectos y a menudo pecan ellas mismas. Pero Dios sabe que sin ellas, la sociedad colapsaría. Así que Dios establece estas autoridades para restringir el mal humano. El sexto mandamiento es no matar. No he hecho eso. No tan rápido. Según Jesús, cada vez que odias a alguien o estás realmente enojado con alguien, eso cuenta técnicamente como asesinato porque esos sentimientos, llevados a sus extremos y sin un disuasivo legal, llevarían al asesinato. Además, el aborto es algo que cuenta como asesinato, por lo que debería considerarse como tal. El séptimo mandamiento es no cometer adulterio. Tampoco he hecho eso. Nuevamente, no tan rápido. Según Jesús, si alguna vez has mirado a alguien con lujuria en tu corazón, eso cuenta como adulterio. Así que la lujuria es una violación del séptimo mandamiento. Jesús también dijo que el divorcio es una violación del séptimo mandamiento porque viola el pacto matrimonial. Así que realmente, el adulterio podría ser cualquier forma de sexualidad que viole el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Así que eso significaría que la pornografía es una forma de adulterio. También significaría que la fornicación o el sexo fuera del matrimonio es una violación del séptimo mandamiento. También significaría que las relaciones del mismo sexo son una violación del séptimo mandamiento. El octavo mandamiento es no robar. Por lo tanto, esto se aplica, por supuesto, al robo real en el que estás robando propiedad física o monetaria, pero también se aplicaría a cosas que son técnicamente legales pero que aún resultan en el robo de las pertenencias de las personas, como prácticas comerciales poco éticas o estafas. Tradicionalmente, la Iglesia se ha opuesto a la usura o al préstamo de dinero porque la Iglesia lo ha visto como una forma de conducta comercial poco ética. Ahora, robar se aplica al dinero y la propiedad, pero el chisme también se ha visto tradicionalmente como una forma de robar porque en el chisme estás robando el buen nombre de alguien para tu propio beneficio y también robando algo de su estatus social. Así que por eso el chisme también cuenta definitivamente como una violación del octavo mandamiento. El noveno mandamiento es no dar falso testimonio. En otras palabras, no mientas sobre lo que alguien hizo. Si acusas a alguien de algo que en realidad no hizo, eso es tan malo como si tú hubieras hecho realmente la cosa, porque la culpa va a otro lugar y va hacia ellos en lugar de hacia ti. Ahora, también es simplemente malo mentir en general, porque Jesús dijo que al final de los tiempos tendremos que rendir cuentas por cada palabra que hayamos hablado. Ahora, por supuesto, alguien dirá, ¿qué pasa si tienes que mentir para salvar la vida de alguien? Por ejemplo, ¿qué pasa si vivías durante el Holocausto y estás escondiendo a personas en tu ático y luego los oficiales de las SS llegan a tu puerta? Bueno, primero que nada, eso probablemente nunca te sucederá en la vida real. Y en segundo lugar, Jesús habló más de seguir el espíritu de la ley que la letra de la ley. Por ejemplo, Jesús estaba dispuesto a trabajar en el día de reposo si era para ayudar a las personas, incluso cuando los fariseos religiosos se enojaron con él por hacerlo. Así que, sí, tal vez haya algunos casos en los que un bien supera a otro bien. Pero en la mayoría de los casos, la ley es bastante clara sobre qué hacer. El 10º mandamiento es no codiciar o no desear algo que alguien más tenga. Así que esto significa que la envidia es un pecado, ya sea que tengas celos de la casa de alguien, del auto de alguien o del matrimonio de alguien. Pero también hay un significado más profundo en el 10º mandamiento. El verdadero significado del 10º mandamiento es no desear pecar. Porque en la raíz de cada acción pecaminosa está el deseo pecaminoso. Eso muestra la verdad de que el cristianismo es una religión del corazón. Si no haces acciones pecaminosas pero aún tienes deseos pecaminosos, eso no está realmente resolviendo el problema. Solo significa que tienes un buen autocontrol. No significa realmente que tienes un buen corazón. Así que por eso el 10º mandamiento se aplica a los primeros 9 mandamientos, porque dice, no desees romper ninguno de estos otros mandamientos. ¿Te sientes culpable? Si es así, bien. Para eso está la ley. Está destinada a exponer nuestros pecados para que confiemos más en Jesús para el perdón de nuestros pecados.
Afortunadamente, el cristianismo no es una religión de seguir un montón de reglas. Se trata de reconocer que nunca seremos lo suficientemente buenos. Siempre fallaremos. Pero por eso necesitamos tener fe en Jesucristo. Así que no importa cuántos pecados hayas cometido, si vienes a la fe en Jesús, el Dios que murió por tus pecados, todo será perdonado, y todo el mal que hiciste será deshecho.